Voy a leer el currículum, algunas cosas del currículum de la maestra Clara Yáñez para que ella pueda iniciar con su ponencia. Ella es psicoanalista formada en el Círculo Psicoanalítico Mexicano AC, de la cual es miembro activo y ha participado como docente en la propuesta de formación. Actualmente forma parte de la Comisión de Propuesta de Formación y de la Comisión de Revisión de la Formación. Perteneció como miembro asociado de la Red Analítica Mexicana AC, REAL, donde realizó la especialidad en clínica psicoanalítica Freud-Lacan y la maestría en psicoanálisis y cultura. En el 2009, y esto es interesante mencionarlo, coordinó junto con la doctora Lidia Gassi el 9º simposio del Círculo Psicoanalítico Mexicano, Desafíos de la Clínica Psicoanalítica Actual, en la cual participó también como ponente. Coordinó y fue responsable de la publicación del libro con el mismo título, donde es autora del artículo Las búsquedas de identidad de los adolescentes en un mundo globalizado, tribus urbanas. Tiene muchas más cosas la maestra, pero voy a resaltar otra que me parece muy importante. Es psicoterapeuta desde hace varios años en EDIT, Espacio de Desarrollo Infantil e Intervención Temprana, institución especializada en la atención de niños a cargo de la doctora Esperanza Pla, autora de varios artículos y libros sobre psicoanálisis de niños. Y bueno, ha participado en seminarios, diplomados sobre las aportaciones del psicoanálisis de niños. Pues vamos a recibir con un aplauso a la doctora Clara, que ella nos trae un tema muy interesante acerca de la clínica psicoanalítica con niños en la actualidad. Maestra, sí, justa. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al Instituto Psicoanalítico de Nezahualcóyotl, que es mi casa, ¿no?, en donde siempre es un gusto venir, el haberme invitado a este simposio sobre la vigencia del psicoanálisis en la sociedad actual. Los niños no son individuos aislados, ocupan un lugar particular en el contexto y en la trama histórica de una familia y de esta sociedad. Por ello, son los receptores por excelencia de los efectos de las transformaciones, problemas y contradicciones que caracterizan a esta época dominada por el afán de medir, medicar y producir. Este trabajo tiene como objetivo reflexionar y discutir sobre algunas de las dificultades que impactan en la clínica psicoanalítica con niños en este entorno. Un primer aspecto que quiero resaltar es que en esta sociedad dominada por el mercado, a los niños se les ha asignado un lugar importante como consumidores. Basta observar la cantidad de anuncios dirigidos a todo tipo de productos donde ellos son los principales actores. Pero no solo objetos de todo tipo. También se ha privilegiado un lugar de interés en el mercado de la industria farmacéutica, creando una especie de epidemia de todo tipo de síndromes con los cuales ahora se etiquetan, aspecto sobre el cual abundaré más adelante. Otra arista de este lugar de consumo es el de conocimientos. En la escolaridad se establecen parámetros uniformes para ser medidos, clasificándolos como aptos o no aptos. Una consecuencia inmediata de este fenómeno es la cantidad de horas que el niño pasa en la escuela y las que debe dedicar para realizar tareas escolares. Con todo ello, el niño queda desfigurado como sujeto y, peor aún, el verdadero saber sobre sí mismo se desvanece. Y veamos como ejemplo una pequeña viñeta clínica. R, de 5 años, en un juego en donde él es el maestro, arroja una y otra vez los plumones al bote de basura diciendo, no sirve. El motivo de consulta por el que acuden sus padres es que en la escuela donde R cursa segundo de kinder, les dicen que no está pudiendo sumar con 1 y 2 dígitos. Además, se ha agudizado la enuresis,
Sabemos que la enuresis nos habla de algo que el pequeño no puede controlar y que puede haber varios factores para ello. Parece que en el caso de R es la angustia y la frustración ante una exigencia que no puede cumplir, y el mensaje que recibe es que ni siquiera puede controlar su cuerpo. No sirve. El sufrimiento de R ejemplifica la presión a la que son sometidos los niños pequeños. Estos, al sentir esa demanda inalcanzable, hacen síntoma. Desde antes de entrar al kinder, son ya de inicio sometidos a un examen de admisión, imagínense ustedes, y ubicados como de segunda o de primera. Son niños exigidos para que cumplan estándares educativos que no corresponden con los procesos que permiten que surja el placer por el aprendizaje, es decir, el impulso de la creatividad y el juego, así como la posibilidad de ir simbolizando. Padres que se sienten reprobados y se persiguen porque están en el tenor de ser malos padres, por lo cual, en ocasiones, dejan de conectarse con su hijo y su sufrimiento. Uno de los fenómenos más importantes que impactan en nuestra clínica de niños es que el concepto de familia ha cambiado. La familia nuclear, como organización única y universal, se ha desmistificado. Y hoy los niños crecen dentro de distintas estructuras familiares, monoparentales, homosexuales, hijos únicos, divorcios, nuevos emparejamientos de los padres, familias ensambladas, donde está la abuela, primos, etc. En esas estructuras se han generado nuevas dinámicas y en ocasiones falta de sostén. Los núcleos familiares, que ya no son tan extensos como antaño, son más vulnerables ante las necesidades, el sostenimiento y la crianza de los niños. Aspecto que también impacta en el debilitamiento que antaño tenía la familia como lugar de transmisión de identificaciones y de espacio de socialización primaria. Veamos otra pequeña viñeta. Hoy no sé con quién me voy a quedar. No sé si en la casa de mi mamá o en la casa de mi papá. Nótese el de mi mamá o el de mi papá. Plantea O mientras intenta una y otra vez construir una casa con legos. O tiene 7 años. O parece decir que no tiene casa. Los padres, separados y con sus nuevas parejas, consultan después de que O ha recorrido varios tipos de terapias y escuelas. La incertidumbre laboral y las enormes distancias de recorrido a los lugares de trabajo de los padres obliga a que los hijos estén mucho tiempo en guarderías o se queden al cuidado de algún familiar o alguna otra persona. En muchos casos, ante la imposibilidad de salir y jugar, entre otros aspectos por los altos niveles de inseguridad, también quedan a merced de los juegos electrónicos, largas horas frente al Xbox, Nintendo o televisión. Son estos los que se han convertido en las nanas, con la garantía de que el efecto hipnótico que les produce a los niños los mantendrá quietos. Pero lo fundamental es que se transforma de este modo la función de cuidar, es decir, el niño pasa a mirar en lugar de ser mirado. Donald Winnicott nos dice que la capacidad para estar a solas constituye uno de los signos más importantes de madurez dentro del desarrollo emocional y que los niños aprenden a estar solos, sí y solo sí, durante mucho tiempo pudieron estar solos en presencia de otro cuidador. El estar solo en presencia de otra persona le va permitiendo al niño realizar sus propias acciones. Sabe que es observado, cuidado, atendido,
aun cuando la situación no requiere ningún tipo de atención especial. Con el tiempo, adquiere la capacidad de renunciar a la presencia real de la madre o de quien ejerza las funciones de cuidado. A este hecho se le ha denominado establecimiento de medio ambiente interiorizado y participa en la base de lo que luego se llamará confianza en uno mismo, capacidad para estar a solas y capacidad creativa. ¿Qué ocurre cuando el niño es cuidado y observado por una pantalla que proyecta imágenes? La capacidad para estar a solas se ve alterada y la vida del niño comienza a construirse sobre la base de estímulos externos, no siempre procesables y asimilables para el niño. El niño pierde cierta capacidad creativa. Una de las consecuencias más preocupantes de esta falta de adquisición de la capacidad para estar a solas es el aburrimiento. Veamos otra pequeña viñeta clínica. M, de 6 años de edad, con un problema serio de obesidad, plantea una y otra vez que está aburrido. ¿Qué hago?, pregunta al analista. En una sesión, arma un robot con Legos y dice, se llama Desconocido. Y enseguida dice, mi papá nunca está, se la pasa trabajando todo el tiempo, casi no lo veo. Los padres acuden porque en la escuela reportan que M se aísla. M muestra un síntoma cada vez más frecuente en nuestra cultura, el aburrimiento. Desde el psicoanálisis, este tipo de estructuración hablaría de un falso self, un falso sí mismo, es decir, una forma particular de reacción frente al existir. En lugar de existir en su deseo, el niño reacciona adaptándose al medio. El costo de este reaccionar es la dependencia total y permanente de estímulos provenientes del exterior que le ordenan para no integrarse, no desintegrarse. La carencia de juegos libres, espontáneos, a solas o con otros niños, tiene consecuencias en la constitución subjetiva de los niños. No solo dificulta la elaboración de las situaciones traumáticas, sino que traba el placer en una actividad creativa. Para crear, el juego es fundamental, ya que está ligado al fantaseo y, por ende, a la sublimación. Otro aspecto de la sociedad actual es que ante esa ausencia prolongada de los padres, muchos de ellos, por culpa, sobrecompensan a sus hijos y tienen dificultades para ponerles límites, por lo que optan por trasladar esa responsabilidad totalmente a la escuela, lugar en el que en ocasiones los maestros, otrora importantes figuras de autoridad y de identificación, con las nuevas leyes en materia de educación, léase reforma educativa y demás, y ante el temor de ser sancionados, es recurrente que mejor etiqueten al niño, sin preguntarse cuál es el entorno familiar o qué es lo que le puede estar pasando a ese niño. Y este es uno de los fenómenos más preocupantes de la clínica psicoanalítica con niños, la creciente patologización de que son objeto, el peso cada vez mayor de los diagnósticos terminan siendo enunciados identificatorios, uniformando problemáticas muy diferentes que anulan la singularidad de cada niño y no consideran el contexto social, escolar y familiar en los que aparecen ciertas perturbaciones. En la sociedad actual no se tolera la diferencia y se buscan soluciones rápidas como la medicación, ya lo decía David, sin considerar sus efectos futuros en el niño. Muchas veces llegan al consultorio después de haber sido medicados
bajo los parámetros contenidos en el DSM en sus distintas versiones, o el manual psiquiátrico por excelencia, que se ha convertido en la Biblia, ¿no? Mahamanoni, a propósito del desarrollo que hizo Lacan sobre los poderes del significante, nos alertó sobre lo que podía ocurrirle a un niño paseando por diversas instituciones, y entre ellas las escolares, y con un rótulo diagnóstico, ¿no? Etiquetar implica un verdadero efecto del significante. Juan, por ejemplo, es TDA, ya no es Juan. Esta misma psicoanalista nos previno del potencial iatrogénico de toda clasificación en psicopatología, sobre todo tratándose de subjetividades en curso de formación como son los niños. ¿Cuál es la apuesta de la clínica psicoanalítica con niños? En la clínica con niños partimos del hecho de que estamos frente a un psiquismo en constitución, en el que los funcionamientos no están todavía rigidizados, ni totalmente establecidos, pues la infancia es fundamentalmente devenir y cambio. Por ello, la historización no debe escamotearse. De ahí la importancia de las entrevistas y el trabajo con los padres. Ubicar cuál es el lugar del niño por el cual nos consultan. Más aún, ¿qué es un niño para ellos? Desplegar lo que Alba Flessler, otra psicoanalista de niños argentina, llama el mapa de goces. Las horas de juego con el niño previas al inicio del tratamiento nos hablan de su sufrimiento. Lo que marcará el inicio de un análisis es el deseo de saber del niño y de sus padres sobre lo que le ocurre. En estos últimos es fundamental ubicar si son ellos, o sea, los padres, los que acuden preocupados por los problemas que presenta su hijo, o fue alguien externo el que se dio cuenta. Estos dos aspectos tendrán implicaciones en el nivel de resistencias y permeabilidad de la escucha, sin olvidar la herida narcisista que representa para ellos reconocer que algo no funciona en el hijo. Todo ello marcarán el despliegue de la transferencia y en ocasiones la posibilidad o no de un tratamiento. En el espacio analítico se ofrece un encuentro con el niño donde pueda exponer su síntoma articulado a su decir mediante la palabra, mediante el juego, el dibujo, el moldeado. La angustia se escenifica en el escenario transferencial y el analista se presta para que lo que allí acontezca permita generar una transformación. Un aspecto nodal es que cuando se revisa con los padres la historia de su hijo, incluso desde antes de su gestación, de alguna manera se les está colocando frente a sus funciones como padres, lo cual implica, para el analista, un extremo respeto con esas funciones, ya que las mismas están ancladas en una historia personal que abarca en muchos casos más de una generación y sobre todo incluye a esos padres en lo que fueron como hijos dentro de un sistema sociocultural determinado. Lo anterior da cuenta de un trabajo especialmente complicado en la escucha de los padres que consultan. La difícil tarea será no dejarse aprisionar por esos límites y ayudarlos a articular su demanda, incluyéndolos siempre que sea necesario en el tratamiento del niño. En estas entrevistas que se tienen con ellos, se podrán desplegar los conflictos de los padres como padres, es decir, atrapados en cuestiones de su propio pasado que se actualizan en los síntomas que presenta el hijo, como un eco que proviene de su historia y les recuerda
aquello que creían superado, reprimido o simplemente negado. En los síntomas del niño habrá que determinar cuánto hay del retorno de lo reprimido de sus padres, de deseos insatisfechos y no elaborados. Se puede estar reprimiendo algo de otra historia no simbolizada, ocupando personajes de los padres o sus interlocutores. Marisa Rodulfo, otra psicoanalista de niños argentina, nos dice que un aspecto fundamental en la clínica con niños es precisar en qué proceso de estructuración subjetiva se halla y si el mismo está detenido, gravemente perturbado, obstaculizado o si es saludable. Aspectos fundamentales, ya que aunque la consulta sea por un niño, esto no significa que el niño padezca enfermedad alguna, ya que si existe patología en juego, puede ser, como Winnicott lo denomina, patología del medio, es decir, corresponder a cualquier otro miembro adulto que lo trae a la consulta, o al grupo familiar, o a la escuela, que muchas veces lo deriva, o a un contexto social desfavorable. Bueno, creo que parte del entorno que mencioné es varios de estos aspectos. Respecto al encuadre analítico, tomando como base a Winnicott, tiene que ser lo más parecido al holding o sostenimiento materno. Esta proposición tiene como base teórica transformar el espacio analítico en un espacio transicional, dentro del cual se puedan desplegar los juegos y fantasías del paciente, es decir, trabajar sobre lo imaginario del niño para una posterior simbolización e historización. El espacio transicional, nos dice también Winnicott, comienza desde el principio de separación de la diada madre-bebé, y es en este espacio donde se colocarán y asentarán las capacidades lúdicas y creativas de todo niño. Otro aspecto fundamental es el de la transferencia. Esta no solo se despliega con los niños y es masiva y rápida, también es con sus padres y hasta en determinadas situaciones con quienes les envían y que tienen un lugar destacado como autoridad de referencia para la familia. El análisis es en realidad el análisis de la transferencia. La función del análisis será que el niño vaya haciendo su historia encadenada estructuralmente a la de sus padres. Una historia que comienza en el no recuerdo, en el mito, pero una historia orientada hacia el futuro, hacia el porvenir. La apuesta es que el niño pueda ser dueño de sus propios deseos, que se trate de un niño con una palabra propia y con posibilidades de transmitir sus angustias, pero sujetado a un gran otro, o a un otro, que lo está estructurando. En fin, un cambio en la posición subjetiva del niño, de cambio de posición frente a la castración y el deseo de ese otro. Muchas gracias.